Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Talita, Johnny, Alfonso, Claudio, Gaby, sean todos bienvenidos. Plantando las semillas. Generalmente, la mayoría de las personas están inclinadas a primero buscar comida, bebida, ropa y albergue, lo cual es la búsqueda de la supervivencia. Sin embargo, Yahshua declara que esto es algo de lo cual no hemos de preocuparnos, dado que nuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos estas necesidades. Yahshua añade que no hemos ni de preocuparnos del mañana, siquiera. De hecho, él puso tanta importancia en buscar primeramente el reino de su Padre, que él quería que la atención de sus discípulos se enfocara completamente en eso. Después de todo, fue la restauración del reino de Israel una de las razones principales, ¿no es cierto?, para su venida, según predicho en el mensaje entregado por un malaj a Miriam, su madre, en Lucas. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá fin. Al contestar la pregunta de sus seguidores en el Monte de los Olivos, Adón en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel, en Maaseh, sí, en el capítulo 1, Yahshua les respondió que recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Yehudá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra. ¿De dónde vendría ese poder y para qué propósito? El poder vendría con el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué está implicando aquí Yahshua acerca del reino? En Romaniyim, Shaul clarificó la declaración de Mashiach, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach de santidad. Parece que el reino de Elohim viene con el Ruach HaKodesh. Las heridas de Yahshua y su sangre derramada para el perdón del pecado abrieron el camino para que el Ruach de Elohim recuperara el acceso al corazón del hombre. Por eso también dijo a unos fariseos que le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim, le respondió: el reino de Elohim no vendrá con advertencia. No dirán, miren, está aquí o allí está, porque el reino de Elohim está en medio de ustedes. Así que el reino no es la restauración de una nación, sino algo muy superior, que ha sido muy mal interpretado por muchos. Yahweh es bueno con todos y su misericordia está sobre todas sus obras. Todas tus obras te alabarán, oh Yahweh, y tus kadoshim te bendecirán. Hablarán de la majestad de tu reinado y hablarán de tu fortaleza para dar a conocer sus poderosos actos entre los hombres y la majestuosa gloria de su reinado. Tu reinado es un reinado eterno, tu dominio es para todas las generaciones. Dice el mismo 145, que o quiénes son estas obras sobre las cuales Yahweh tiene misericordia, quiénes son estos kadoshim que bendecirán a Yahweh y hablarán de la gloria de su reino y poder, dando a conocer a los hijos de los hombres sus proezas y la majestad de su reino. Algunas de las respuestas a estas preguntas comienzan a vislumbrarse cuando Yeshaya dice en el capítulo 29, por tanto, Yahweh, el que redimió a Abraham, ha dicho así a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado más, ni palidecerá ya más su rostro, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y respetarán al Elohim de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán instrucción. Al leer este texto, captamos que los hijos de Jacob son la obra de las manos de Yahweh. Estos son los que santificarán su nombre y traerán testimonio a su nombre, tanto a la gloria de su reino como a los hijos de los hombres. Entonces preguntamos, ¿quiénes son los que se equivocaron en Ruach y necesitan venir a un entendimiento? Y volviendo al mismo 145, donde dice, tu reinado es un reinado eterno, tu dominio es para todas las generaciones. Si ese era el caso, entonces, ¿por qué preguntaron los discípulos acerca de restaurar el reino de Yahweh a Israel? ¿Fue él acaso en algún momento depuesto de su trono?
¿Dudó su pueblo alguna vez de su soberanía? La respuesta es un triste sí. Después de muchos años de cada uno hacer lo que bien le parecía en Israel, como dice en Shoftim 17, Yahweh levantó al profeta Shemuel, ¿no es cierto? Pero en poco tiempo este trajo su queja al Todopoderoso. Específicamente, el pueblo no le había estado escuchando, habían rechazado su autoridad. Yahweh le indicó a Shemuel que no era a él a quien estaban rechazando, sino a él, al propio Yahweh, a quien habían estado tratando de derrocar como rey. Yahweh le respondió a Shemuel, hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Esta pequeña palabra de 3 letras, rey, es la rotunda prueba de que el gobierno de Yahweh sobre la casa de Jacob era la evidencia de la existencia del reino en la tierra. Sin embargo, cuando el pueblo escogió a un hombre para reinar, como Shaul, David o Shlomo, si ellos efectivamente estaban rechazando a Yahweh como su rey. Aún así, muy sorprendente para mí, descubrí que David y Shlomo se sentaron en el trono de Yahweh. Trono es una posición de autoridad. Shlomo tomó exitosamente el trono de Yahweh como rey en lugar de su padre David y todo le fue bien, todo Israel lo aceptó, dice Divrei Hayamim en el capítulo Aleph en el capítulo 29. Elohim continuó supervisando sus planes y sus propósitos para su pueblo, aunque lo habían rechazado como su soberano directo. Sus principios de reino estaban en operación a pesar del hecho de que eran hombres quienes manejaban su trono. En el Edén ya sabemos que Yahweh había determinado que el hombre dominara la tierra en su nombre, pero aún así el Creador no había entregado su propia soberanía, sino que confió un rol doble al hombre. Tomó pues Yahweh Elohim al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo sirviera la palabra Sabbat y lo guardase la palabra Shamar. Esto está en el capítulo 2 de Bereshit. El hombre debía ser un Eved o siervo, que viene de Abad justamente, que es servir, y un Shomer, que es una atalaya, un centinela, un guardián, ¿sí? Que viene de Shamar, que es guardar justamente. Como siervos y atalayas, el hombre y la mujer caminarían con el Creador. En otras palabras, ellos tendrían una relación íntima con él y así recibirían de él vida y luz. Ellos habrían de transmitir esta vida y luz a la creación. Sin embargo, el hombre no habría de señorear o tener dominio sobre otros seres humanos. Esta posición estaba reservada para Elohim solo, quien es rey de reyes. La autoridad que fue otorgada al hombre y a la mujer que saldría de su propia carne en el reino de Yahweh en la tierra era, por lo tanto, aquella de un siervo rey y atalaya sacerdote, gobernando y sirviendo a todas las otras criaturas vivientes. Este diseño real sacerdotal del orden del reino de Yahweh, dentro del cual la humanidad debería funcionar, puede ser definido según el nombre o título de un individuo que aparecería después, Melquisedec, ¿sí? Sacerdote del Elohim Altísimo, como se lo nombra en Bereshit 14, escrito como rey y sacerdote en Ibrim. Él personifica el estado ideal en el que las dos funciones pueden ser unificadas bajo la condición de estar sin pecado. Por lo tanto, antes de la caída del Adán primigenio, a él, al hombre, varón, hembra, sí, verdaderamente cabía el papel de Melquisedec. En otras palabras, Adán y Jabá tendrían la autoridad delegada de establecer el reino de Yahweh aquí en la tierra, tal como existe en el cielo. Pero por Adán y Jabá haber sido creados de esta sustancia terrenal y corrupta por la primera caída, ellos tenían una debilidad integral que al final aparecería y se expresaría. Shaul describe esta condición. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Se siembra algo sin honra, resucita algo glorioso. Se siembra algo débil, resucita algo poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Esto está en Corintios Aleph 15. Aún así, Yahweh plantó dentro del hombre natural un misterio que se ha mantenido por tantos siglos y ahora estamos cerca de que sea desvendado y resuelto con final feliz. Shalom, Blanca, Maidali. El principio de la semilla.
Para poder entender cómo Yahweh podía ver al hombre natural y terrenal como su imagen y semejanza, tenemos que atenernos a uno de los comentarios de los apóstoles. Así también está escrito: el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente y el último Adán un ruaj vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es celestial. Esto también está en el capítulo 15 de Corintim Malef. Aquí Shaul se refiere a dos hombres de la tierra, el Adán hecho del polvo y al último Adán, que es Yahshua, ¿no es cierto?, nacido como hombre de la tierra, de esa misma raza. Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, Neshama. Sí, y así fue hecho alma viviente, Nefesh Hayah. El hombre fue la única criatura hecha en la cual el Creador exhaló su propio aliento, su ruaj. No obstante, la vida alma de Adán, la Neshama, permanecería en su forma embriónica hasta que llegara el tiempo apropiado para que Adán, la semilla o semiente, fuera sembrado en la tierra, ¿no es cierto?, para que de él, una parte de él separada por Elohim, naciera la nueva semilla, sí, Yahshua, y eventualmente brotara a la tierra en una nueva creación. De modo que si alguno está en el Mashiach, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Shaul describe al hombre natural como una entidad que es sembrada. Pero preguntará alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Sencillo, lo que tú siembras no surge a la vida si antes no muere. Lo que siembras no es la planta que ha de salir, sino el mero grano. Sí, ya sea de trigo o de otra cosa, pero Elohim le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. Estos pasuquín ilustran lo que llamo el principio de la semilla. Yahweh da a la semilla su apariencia exterior según él ha determinado. Él la siembra, ella cae a la tierra y muere. Y cuando es regada, vuelve a la vida en una forma completamente nueva. No es el grano ya, ¿sí? Mientras que la cáscara exterior se desvanece. Después de que esto ocurre, la nueva forma o figura se verá justo como la planta madre, porque genéticamente tiene la misma apariencia, tendrá la misma imagen y semejanza. Así pues, entonces, la parte carnal del hombre también se desvanecerá, ¿sí? Mientras que la vida interior, después de ser redimida del todo de todas las consecuencias de la caída, cuando recibimos el ruaj de Yahweh, que es Mashiach, brotará del polvo, crecerá, se verá justo como nuestro progenitor, nuestro Padre Celestial, al que vamos a estar naciendo nuevamente esta vez, pero de Mashiach. El mandato de Yahweh al hombre a que se multiplicara, llenara la tierra, fue para propagarse a sí mismo a través del hombre, levantando más a su imagen y semejanza. Pero después de la caída no podía permitir una reproducción del mal sin escala. Fue necesario limitar las cosas, crear un nuevo Adán, ahora un poco inferior a los Elohim, del polvo de la tierra. A este lo plantó en un jardín especial, pero Hasatán Adán sí se las ingenió para transmitir su propio espíritu a esta criatura. Y cuando digo su propio espíritu, porque se lo activó, ¿no es cierto? Porque estamos hechos de ese polvo, pero el espíritu se transmite. De esta forma el hombre fue expulsado del Edén. Esto era un cuadro también de la caída del primer Adán, sí, justamente, pero Hasatán, sin darse cuenta, colaboró una vez más con la difusión del plan de Yahweh, abrió las puertas del mundo al hombre. Nosotros necesitamos entender que lo que para muchas personas parece algo terrible, algo muy malo, como por ejemplo la dispersión de las dos casas, fue la apertura de la dispersión, justamente del llevar las buenas nuevas a toda la tierra. Si no, habrían seguido ahí encerrados. Si no, también habría seguido este Adán encerrado allí. A través de esa acción mala, ¿no es cierto?, que Hasatán la realiza porque tiene esa ansiedad del mal en sí mismo,
bien, a través de eso se produce un bien. Finalmente, entonces abrió la puerta del mundo al hombre, que ahora pasaba a formar parte del reino de las tinieblas, una prisión, pero llevaba en sí mismo aún la marca de creación de Elohim. Este hombre, como el primero también, por supuesto, pertenece a Yahweh por creación, y él se hizo responsable por sus actos de redimirlo y de restaurar todas las cosas. De manera que cuando este hombre fue sembrado en el mundo, porque Adán y Jabá no tuvieron hijos en el Edén, solo en el mundo exterior, no fue solamente con el propósito de propagar la semilla exterior, es decir, la parte natural del hombre. La intención también fue la vida interior, la cual es la vida embriónica del Creador y que fuera perpetuada. Desde el principio, Elohim había planeado revelarse a través del medio de la oscuridad espiritual, un vehículo totalmente opuesto a su propia naturaleza, ¿no es cierto? Como es en el caso de la semilla, que al ser sembrada y enterrada en tierra queda escondida en tinieblas o en oscuridad, ¿no? La oscuridad se requiere en las etapas iniciales para el crecimiento y desarrollo normal de la semilla. Tanto todo como todas estas cosas las ha justamente determinado el Padre para mostrar esto. Y esto incluye también al embrión humano, que el feto no se desarrolla a la luz. Por lo tanto, Yahweh permitió la oscuridad espiritual tanto como la natural para sus propósitos. Y aquí lo que él mismo dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo al mal. Yo, Yahweh, hago todas estas cosas. Yeshaya 45, bien controvertido. Shaul usa otra analogía para para describir este fenómeno de vida encubierta. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Elohim, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen, mediante el Ruach de Yahweh. Corintín B3. Transformados, está aquí traducido de la palabra griega metamorfosis. Como sabemos, eso es lo que ocurre a una oruga que está dentro de su capullo. La metamorfosis es un concepto que nos es muy familiar. ¿Cuántos de nosotros al mirar la oruga, o sea, al hombre natural, podemos ver la mariposa, al nombre de la nueva creación? El Ruach, que fue soplado en el núcleo del hombre, le imbuyó con el Tselem, que es la imagen, y el Demut, que es la semejanza. Son las dos palabras que son utilizadas para imagen y semejanza del Creador. Si examinemos el significado de estas dos palabritas, la palabra Tselem, que es imagen, está escondida la palabra Tsel, que es sombra, precisamente una forma que no tiene su propia existencia aparte del objeto que bloquea la luz y pone su forma sobre el área dada. ¿Sí? Tiene que estar bloqueando la luz para que se proyecte la sombra. Es decir, dentro de la palabra imagen está incluida su sombra. Así, la relación del creador al hombre que él creó es comparable a la relación de un objeto físico a su sombra. Interesantemente, Tselem también es el término que usa la escritura a veces para describir los dioses falsos. Es decir, imágenes, ídolos. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 3, el hombre del Pasuk 1 al 18, varias veces. El hombre natural, siendo sin gloria, toma la imagen y semejanza, o sea, la Tselem, de lo que él adora. ¿Sí? Esto es lo que corresponde a lo que se dice en Romaniyim y en Hitgalut. Eso puede ser un ídolo o Yahweh mismo. Podemos ser la sombra de Yahweh o de cualquier otro ídolo. ¿Cuál es la sombra de ustedes? ¿De quién son sombra ustedes? ¿Qué es lo que la gente ve cuando ve su sombra? La segunda palabra, de mut, ¿sí? viene de la raíz dam, que es sangre. Así que el Neshama, alma, y su naturaleza estaban residentes en la sangre de Adán, porque la vida está en la sangre, dice Vayikra, ¿no es cierto? Siempre y cuando el Ruach del hombre tuviera una relación íntima con el Ruach de Elohim, él permanecería bajo la sombra del Altísimo y reflejaría su naturaleza. Pero por la desobediencia de Adán al compartir del árbol del conocimiento del bien y del mal, la presencia de Yahweh dentro de él se apartó, dejando su ruach vulnerable a la naturaleza espiritual del reino de Hasatán. Varón y hembra no tenían que haber aprendido cómo tener miedo o cómo mentir.
Esta disposición se manifestó inmediatamente cuando cayeron bajo la sombra de muerte. Tzalmavet, justamente, ¿sí? Mavet es muerte y Tzal es sombra. La vida de Adán, el Neshama que estaba en la sangre, ahora estaba contaminada con la naturaleza espiritual llamada muerte. Shaul escribe de esta verdad de la Torá en su carta a los romanos, ¿no es cierto? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la desobediencia y el pecado del hombre causaron el trágico rompimiento de su relación con el Creador. Pero ya que el hombre fue formado del polvo de la tierra y por tanto era integralmente débil y corruptible hasta antes de pecar, ¿sí? Esto se esperaba realmente, no fue una sorpresa. Así que la redención no fue un pensamiento postrero o de segunda, ¿no es cierto? Ya estaba en el plan desde antes de la creación. Tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Esto está en Kefalev, en capítulo 1. Shalom, Jorgito. Las primicias. En su analogía con la agricultura, Shaul se refiere a un orden de redención. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias ungidas, luego los que son del Mashiach en su venida, dice Corintillín Aleph en el capítulo 15. Cuando el hombre natural comió del árbol del conocimiento y comenzó a expresar su naturaleza, la cual maduró a un fruto producidor de muerte, ¿no es cierto? De su habilidad para servirle a la creación en su capacidad como siervo, rey, atalaya, sacerdote, rápidamente desapareció y se convirtió en servirse a sí mismo y en explotar a los demás. Desde entonces el hombre ministró muerte en vez de vida. Al convertirse en esclavo, en esclavo al reino del pecado y de la muerte, aquello sobre lo que él señoreaba, comenzó a gemir y a lamentarse, y él también. ¿Por qué Yahweh asignaría al hombre a tan alta posición de responsabilidad conociendo su debilidad y potencial para la desobediencia? Al hombre natural esto parece necedad o insensatez. Sin embargo, la insensatez del Creador fue más inteligente que el Dios de este mundo de tinieblas, dice Corintillín Aleph. Al esconder su aliento dentro de cáscaras de barro que estaban unidas a la naturaleza de tinieblas, Yahweh disfrazó esta chispa de vida para que en la temporada de siembra el grano cayera en la tierra, como dicho anteriormente, y el grano en la tierra cae, se abre, se parte, se rompe la cáscara. En ese momento la luz adentro será liberada y el verdadero estado de ser del hombre será revelado. Este es el misterio de Yahweh que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora se les ha revelado a sus consagrados. A estos Elohim ha querido dar a conocer la gloriosa riqueza de este misterio entre los gentiles, que el Mashiach es entre ustedes la esperanza de gloria. Colosenses 1. Romanín 16 dice que según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado, que por medio de los escritos proféticos y según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Como ya mencionamos arriba, Shaul explica que hay cierto orden en este proceso. Escribiéndole a las 12 tribus de Israel en la dispersión, Jacob las llama las primicias de esta realidad espiritual escondida en la humanidad. Jacob, siervo de Yahweh y del Adón Yeshua al Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Capítulo 1 de Jacob. ¿Por qué indicó Jacob a las 12 tribus? Las llama primicias de este nuevo orden. ¿Por qué fueron los hijos de Jacob escogidos y predestinados a este propósito? ¿Por qué llama Yahweh a Israel su primogénito y el primero de su fruto?
Entonces le dirás a Faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, Shemot, en capítulo 4. Israel era santo para Yahweh, la primicia de su cosecha. A todos los que lo devoraban se los tenía por culpables. El desastre recaía sobre ellos, declara Yahweh en Yirmeyá 2. ¿Por qué él también llama a Efraín su primogénito? Porque yo soy siempre un padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Esto está en el Yirmeyá 31. ¿Qué está detrás de este orden de administración de primicias en el reino y en el plan de redención de Yahweh en la tierra? Para poder entender este arreglo tenemos que continuar examinando lo que está escrito en la Torah, especialmente en Bereshit. Esto es porque lo que encontramos allí forma un patrón de lo que está convirtiéndose en plena realidad hoy y es gobernado judicialmente por la palabra. Todo es legal. Esto no se detuvo en estos primeros creyentes de aquella época, aunque Jacob llama primicias a los primeros creyentes que estaban en la dispersión, es decir, que vivían entre los gentiles, ¿sí? Esto ciertamente es aplicable al plan pequeño, el que Yahweh pinta en sus cuadros, en los que utiliza a Israel como representación de la humanidad toda, ¿no es cierto? Las primicias serán los que serán levantados en la fiesta de tabernáculos en la era de Sukkot. Primero fue levantado Mashiach, sí, podemos llamarlo con toda esta honra. Esto se refiere a su resurrección. Él ya fue resucitado y ahora tienen que seguir en el orden las primicias ungidas y luego tienen que venir el resto de los que están en Mashiach, ¿no es cierto? Los que serán resucitados. Y evidentemente los que menciona Jacob aún están a la espera de que llegue el resto hasta que se completara el número de sus conciertos, sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, dice Gigalusei. Aunque al ser vivificados ya lo recibimos en parte en la garantía del Ruach HaKodesh que recibimos cuando somos engendrados de lo alto, aún queda a futuro la verdadera vivificación que incluye la resurrección y el nuevo cuerpo. Al nosotros seguir la historia del reino de Yahweh y de la restauración de todo Israel, el tema recurrente del factor primogénito primicia nos va a acompañar todo el tiempo. Vamos a estar estudiándolo desde este ángulo, no como las primicias resucitadas del final, ¿sí? La importancia del factor primogénito dentro de la familia de Adán y Jabá es evidente de inmediato, según está grabado en Bereshit 4. Caín es una ofrenda del fruto de la tierra. Hebel, por otro lado, que cuidaba rebaños de ovejas y de cabras, ¿sí? Tomó de los primogénitos de sus ovejas y los ofreció al Creador. Yahweh no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la de Hebel. ¿Por qué no se agradó Yahweh de la ofrenda de Caín, pero sí de la de Hebel? ¿Qué provocó las malas intenciones de Caín contra su hermano? ¿Por qué Yahweh preguntó a Caín dónde estaba su hermano cuando él ya lo sabía? ¿Por qué contestó Caín tan defensivamente diciendo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Reflexionando sobre todas estas preguntas, estudiando más las leyes, las ordenanzas, los estatutos de la Torah, descubrí algunas escrituras interesantes que aportan más luz sobre la razón por la cual Yahweh rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Hebel. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es, dice en Shemot 13. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, dice en Shemot 23. El estatuto de que todo primogénito, toda primicia pertenece a Yahweh es un componente crítico del principio del factor primogénito, evidentemente, un factor que se genera porque Yahweh fue el creador del Adán primordial. Algunos entienden que Yahweh, no pudo aceptar la ofrenda de Caín porque él era un labrador de la tierra, la cual estaba maldecida. En verdad, Caín quebrantó varias reglas. La primera fue que no hizo ofrenda de sangre como holocausto, sí, para propiciar el acercamiento. Antes de realizar cualquier ofrenda, lo primero es el holocausto, la ofrenda de ascensión, como ya hemos estudiado en Caminando las Escrituras en el 46 solamente
de Bereshit, ¿sí? Después también ya lo hemos estudiado en Shemot también. Después podía entonces la persona continuar realizando ofrendas, pero Caín no fue rechazado porque ofreció el fruto de la tierra, ya que sí tenemos ofrendas vegetales en el Tanaj. Ciertamente no estaba mal ser agricultor, aún en una tierra maldecida, continuó siendo la misma y sigue estando, ¿no? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Al examinar esta escritura más cuidadosamente nos revela por qué Elohim no aceptó su ofrenda, pues vemos que retuvo para sí mismo el primer fruto de la tierra. Existen ofrendas vegetales, son sumamente importantes, pero la mayoría de ellas son primicias. Es más, el pueblo de Israel no podía consumir nada de sus cosechas hasta que no hubiera sido presentada en el tabernáculo o en el templo, dependiendo la ofrenda correspondiente. Solo después de que la misma era mecida sobre el altar, delante del altar, el pueblo podía ir a comer el resto. En el caso de Caín, este comportamiento injusto, sumado a que no había presentado ofrenda de sangre para cubrirse, tuvo una consecuencia devastadora. Fue la razón por la cual el pecado ya lo estaba acechando. Dado que Caín era un primogénito y no pertenecía a sí mismo, él tenía derechos de nacimiento que le esperaban si calificaba siendo obediente a las instrucciones justas de Yahweh. A diferencia de su hermano, Hebel demostró justicia. Noten que él les ofreció la grosura cuando trajo de los primogénitos de sus ovejas y trajo lo mejor. Por eso su ofrenda fue aceptada. Hebel no retuvo lo que le pertenecía a su creador, lo mejor de lo mejor. Dio lo mejor de lo mejor. ¿Cómo andan sus ofrendas? Como las de Caín, como las de Hebel. ¿Qué causó que la ira de Caín se encendiera sobre este asunto y por qué él desató esta furia sobre su hermano? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para obtener entendimiento de un problema que continúa repitiéndose en familias a través de las escrituras y hasta en nuestra generación, porque en Caín y Hebel tenemos la primera pareja después de Adán y Java, por supuesto, ¿no es cierto?, donde vemos una separación entre hermanos de un mismo linaje, siendo el caso que veremos más adelante, el más conocido de Saúl y Jacob, ¿no es cierto? Caín y Hebel estaban juntos en el campo cuando Caín propició el golpe de muerte a su hermano. Yahweh le había advertido a Caín que el pecado estaba a la puerta, listo para caerle encima si él no se volvía de su celo y odio. Sin embargo, el rechazo de su ofrenda por Yahweh no fue el único motivo detrás del comportamiento de Caín. Por su desobediencia, Caín perdió favor con Yahweh y a consecuencia su rol de liderazgo también, resultando en ira y hostilidad hacia su hermano menor, quien ahora heredaría esa posición de primogénito. Una prueba final y confirmadora de la pérdida de Caín de su primogenitura fue la retadora pregunta que le hizo Yahweh cuanto al paradero de Hebel. En la sarcástica respuesta de Caín, él deliberadamente expresó desafío hacia Elohim y desprecio por su estatus como redentor y por la correspondiente responsabilidad que tendría que haber tenido por su hermano siendo primogénito. Si él hubiera sido un primogénito fiel, él habría estado consciente y preocupado por su hermano menor. Al retener sus primicias, Caín cayó presa del orgullo, del egoísmo y de la avaricia, aunque se podía haber arrepentido ya que Elohim le había dado advertencia. Caín, sin embargo, escogió ignorarla. A consecuencia, él abrió una puerta para que el pecado pudiera tomar cargo de su vida. Cuando insistimos en hacer lo que queremos, abrimos la puerta. Espíritus de rechazo, celos, represalia, furia, finalmente homicidio, lo invadieron por completo. Este ejemplo de un primogénito perder su primogenitura para un hermano menor también ilustra el principio del primer Adán perder sus derechos a favor del segundo Adán. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Adón, es del cielo. Ahora que Caín había perdido la posición del primogénito y Hebel estaba muerto, no había nadie en la familia que pudiera llevar adelante la responsabilidad de un futuro padre y redentor familiar. Así que Javá dio a luz a otro hijo, Shet. Con Shet empieza la genealogía del primogénito y la historia del orden del reino de Yahweh en la familia de Adán. Nuestro Goel Dan. Nuestro pariente más cercano, pariente redentor, es un Goel.
Esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. La palabra goel viene del verbo gaal, que expresa las diferentes formas de ayuda y solidaridad entre los miembros de una familia. La provisión fue hecha en la ley de Moshe para las personas pobres que se veían obligadas a vender parte de sus bienes o a sí mismas como esclavas. Entonces, su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familiar se había visto obligado a vender. Vallicra 25 dice, si un extranjero residente entre ti ha prosperado y tu pariente por encontrarse en estrechez viene a estar bajo la autoridad de él y se entrega al extranjero residente entre ti o a la prole de la familia de un extranjero, tendrá el derecho de redención aún después de haberse entregado. Uno de sus parientes lo redimirá, o lo redimirá su tío, el hijo de su tío, o lo redimirá cualquiera de su familia que sea de su propia carne, o si prospera puede redimirse a sí mismo. Pariente redentor era un benefactor rico o una persona que libera al deudor mediante el pago del precio del rescate. El pariente más cercano tenía la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona era forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a esa familia. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, el pariente cercano se casaba con la viuda, dándole el apellido al difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. Esto ya lo hemos estudiado. Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposa deberá unirse a ella. La tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado, dice Devarim 25. En Bereshit 38, entonces Judá le dijo a Onán, únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano. También lo tenemos en los capítulos de Ruth 3 y 4, ¿no es cierto? Cuando la muerte era por manos asesinas, el Redentor actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino. Las ciudades le servirán como refugio del vengador, para que el homicida no muera sin que haya ido a juicio delante de la asamblea. Dice Bamidbar 35. Cuando Yahweh Elohim haya cortado las naciones cuya tierra Yahweh Elohim te está asignando y las hayas desposeído y te hayas establecido en sus poblados y en sus casas, apartarás 3 ciudades en la tierra que Yahweh Elohim te está dando para que la poseas. Medirás las distancias, dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahweh Elohim te ha entregado para que todo homicida tenga un lugar donde huir. Devarim 19. El verbo Gaal, que es redimir, fue usado para referirse a las cosas consagradas a Elohim cuando alguien quería recuperarlas. Si el voto tiene que ver con algún animal impuro que no puede traerse como ofrenda a Yahweh, presentarán el animal delante del sacerdote y el sacerdote lo tasará. Esto es en el caso en el cual ese animal hubiera estado bien al promover el voto, pero algo le pasó y de repente quedó accidentado y ya no es apto. Sea alta o baja, cualquier tasación hecha por el sacerdote permanecerá. Si él desea redimirlo, deberá añadir una quinta parte a su tasación. De Elohim también como quien redime al hombre. Pero ahora sí dijo Yahweh, el que te creó, Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Yo borro como niebla tus pecados, como nube tus transgresiones. Vuelve a mí que yo te redimo. Yahweh ha redimido a su siervo Jacob, dice en el capítulo 43, 44 y 48 de Yeshaya en diferentes lugares. Y también habla de los redimidos por Elohim. Allí no habrá leones, ninguna bestia feroz pondrá un pie en ella, no se encontrarán allí, pero los redimidos caminarán por ahí. Fuiste tú el que secó el mar, las aguas del gran océano, el que hizo de los abismos del mar un camino que los redimidos pudieran transitar. El derecho de la redención en su oficio perteneció al pariente más cercano, parentela más cercana, pariente cercano, no importa cómo lo llamen. Si tu hermano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, el redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Esto está en Vallicra.
Pero aunque es cierto que yo soy su pariente redentor, dice en el libro de Ruth, hay otro pariente redentor más cercano que yo. Entre tanto, Boaz había subido a la puerta de la ciudad, se sentó ahí, en eso pasaba por ahí aquel pariente redentor que había mencionado. Este lo llamó: fulano, ven acá, siéntate. Él fue y se sentó y le explicó la situación. El pariente redentor respondió: entonces no puedo redimirla para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Toma tú mi derecho de redención porque yo no puedo ejercerlo. Así que cuando el pariente redentor le dijo a Boaz: adquiérela tú, se quitó la sandalia y realizaron todo el ritual, ¿no es cierto? Boaz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Naomi todo lo que perteneció a Elimelech y todo lo de Quilión y Mahlón. También estoy adquiriendo a Ruth la Moabita, la esposa de Mahlón, como mi esposa, para perpetuar el nombre del difunto sobre su propiedad. Esto está en el capítulo 3, 4 de Ruth. Yahweh es el gran pariente más cercano de su pueblo. Cuando perdieron su libertad en Mitzrayim, Él los rescató de la esclavitud. Dile, por lo tanto, al pueblo israelita: yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los mirritas y los libraré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido mediante grandes juicios y los tomaré para que sean mi pueblo. Yo seré su Elohim. Ustedes sabrán que yo Yahweh soy su Elohim, que los libró de los labores de los mirritas. Esto está en Shemot 6. El antiguo patriarca Job se quejó de que nadie vino a rescatarlo. Su fe es vista proclamando que el Adón proveerá su Goel. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. La esperanza de Job esperó realmente la venida de Mashiach. Afirmó su fe en que el Redentor vendría a la tierra. Entonces, 4 cosas eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. Primero, tenía que ser parentesco cercano realmente, y el más cercano de todos, ¿sí? Tenía que ser capaz de redimir, tenía que estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención de sí mismo. O sea, si estaba preso no podía redimir a nadie, evidentemente. Tenía que estar dispuesto, además, en tercer lugar, a redimir. Si no quería hacerlo, tampoco lo era. Y en cuarto lugar, la redención sería completa cuando el precio fuera pagado por completo. Y eso fue lo que hizo Boaz con Ruth. Ahora ya podemos empezar a vislumbrar quién es para nosotros este pariente redentor, evidentemente. Bien, habiendo terminado, demos gracias al Adón por todas las revelaciones, explicaciones que nos viene mostrando. Y dentro de un rato nos vemos para charlar un poco acerca de estas cosas. Shalom a todos, hermanos.